Bienvenidos a Locos de Remate Podcast, un podcast de negocios en el cual vas a poder aprender principalmente de remates hipotecarios. Además de eso, tenemos invitados y entrevistas con gente completamente extraordinaria, gente fuera de serie y unos auténticos locos de remate. Mi nombre es Mike Ramírez, soy el loco de remates y recuerda que cuando los locos seamos más, ellos serán los locos. Mis queridísimos locos, estamos hoy en un episodio más de Locos de Remate y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, Luis Felipe de Urban Capital. ¿Qué tal, Luis Felipe? Bienvenido a la ciudad, bienvenido a este podcast y muchas gracias por presentarte aquí con nosotros y compartir un poquito de la experiencia que tienes ya de varios años en este negocio de los remates. Primero que nada, nos gustaría que nos cuentes un poquito de quién es Luis Felipe. Muchas gracias, Mike. Y no, al contrario, muy agradecido por la invitación y la verdad un gusto trabajar contigo y pues prácticamente hacer negocios juntos, ¿no? Un poquito de Luis Felipe Osuna, bueno, pues como persona, como empresario, al final son personas muy diferentes, ¿no? Sin embargo, Luis Felipe Osuna, pues de Urban Capital, como director de Urban Capital, pues venimos desde prácticamente mucho trabajo en el rango financiero, en tema de afores, seguros, en todo el tema de ventas intangibles, ¿no? Y de ahí venimos un poquito, de ahí viene mucho nuestra experiencia y pues trabajando, una persona muy trabajadora, pero muy ambiciosa, ¿no? Entonces muy ambiciosa que nunca se detuvo a trabajar para alguien más. Y hasta que encontramos un modelo de negocio muy interesante y creo que lo transformamos un poquito ahí y es como nace Urban Capital. Entonces creo que eso es un poquito de la definición profesional de Luis Felipe Osuna. Ok, increíble. Ahora, hablando de Urban, la realidad es que te tengo que ser súper honesto. Yo hace unos años conocí a Urban gracias a una revista Forbes. Y bueno, yo en lo personal... te confieso que yo vi a Urban como a mí me hubiera gustado ver mi empresa algún día. Y fue hasta un cierto punto algo aspiracional. Y me da muchísimo gusto el día de hoy poderte tener aquí como invitado, pero sobre todo como amigo. Y sobre todo también como una persona con la que puedo compartir y puedo rebotar ideas. Y que tengo al final del día la tranquilidad de poder buscar algo mejor para el nicho, encontrar a alguien como tú, que estamos buscando prácticamente mejorar este negocio, hacerlo de mejor forma. Y por eso quiero que me hables un poquito de Urban, porque la realidad es que, cuando yo vi ese artículo, nunca me imaginé poder tenerte de amigo, ¿no? Bueno, no te conocía como persona, conocía la empresa. Y recuerdo muy bien que yo hablaba con el director jurídico de nuestra empresa, y le decía, algún día nos vamos a ver igual, ¿no? Y bueno, hoy te tengo aquí como amigo y me gustaría que me hables un poquito de Urban, ¿no? ¿Cómo es que Urban logra crecer y cómo es que empieza también, ¿no? Un poco. Sí, claro. Efectivamente, Mike, Urban Capital se ha posicionado sobre todo en el norte del país y pues la realidad es que se ha posicionado a base de muchísimo trabajo y un poquito aprovechando la temporalidad del negocio. El no tener tanta competencia ayuda mucho a poder controlar un poquito el mercado. Eso es algo que en definitiva ayuda mucho. Sin embargo, ¿cómo empieza Urban Capital? Urban Capital empieza porque en ese entonces, socio y yo ya tenía el modelo de negocio y prácticamente empezamos de cero, así literal. Yo estaba trabajando para un jurídico de Telefónica, que es Movistar, y abajo había unas oficinas de coworking, ¿no? Business Center. Y yo soñaba con tener mi oficina de Urban Capital ahí abajo, ¿no? Entonces, un día me voy a presentar a ver cuánto costaba, pedir el costeo y me regalan 6 horas de salas de juntas solo por ir a preguntar. Y esas 6 horas de sala de juntas se aprovechan al máximo. Se aprovechan al máximo porque si bien fue una cortesía, yo las convierto en 12 reuniones de negocios. Y bueno, ni siquiera llegué a las 12. O sea, las iba a convertir en 12 reuniones de media hora. Empiezo a atender clientes de la nada, de cero, sin capital.
cero capital. Clientes de remates. Exacto. Empezamos a promover ahí sí como un intermediario acerca del remate y todo. Empezamos a mover el negocio. Ahí es donde nace incluso un modelo bien interesante que es un método operativo que yo manejo hoy, que nosotros encontramos una sesión, una oportunidad que está en un precio muy bajo y le subimos el precio, pero no al grado que fuera un precio lo suficientemente alto, que hoy incluso es como parte de nuestra formación, o parte de la operatividad más bien. Nuestro método operativo es de ninguna sesión debe rebasar el 60% del valor mercado. Entonces me acuerdo muy bien que estaba justo esa primera sesión en el 60% del valor mercado, incluso menos del 60%. Y eso fue lo que volvió fácil la venta. Lo hemos dicho en pláticas, vender un remate es muy fácil, lo difícil es cumplir con el remate. Entonces, al vender a un precio tan bajo, esa propiedad valía, o esa sesión, el valor mercado estaba en más o menos 2 millones de pesos y nosotros la vendimos por 694,000. O sea, muy por debajo, valió la pena. Entonces el cliente creyó en nosotros de cero y hizo bien en creer en nosotros, que el cliente no sabía que no tenía más que 750 pesos en mi cuenta de banco, ¿no? Pero prácticamente el cliente confía, entra en el negocio y ese cliente, eso fue hace pues muchísimos años, eso fue en el 2016 y pues básicamente ya tiene bastante tiempo que fue. Y fue como nace Urban Capital, de una primera compra, de un primer cierre de negocios, donde se llevó a cabo todo, esa propiedad ya se regularizó, ya se hizo todo, ya concluyó todo ese proceso. Y bueno, ese fue nuestro primer cliente y es como nace Urban Capital. Nadie nace perfecto, ¿no? Obviamente hay muchas curvas de aprendizaje, pero la razón de cómo nace y la idea es poder ofrecer un negocio y un modelo de negocio financiero más que inmobiliario. Y siempre desde un principio fue así. Poder explicarle a la gente que no era un negocio. Yo tengo esa idea naciendo más bien desde todos los lugares donde yo había trabajado. Dije, esto es un modelo financiero más que un modelo inmobiliario y se tiene que vender como tal. Y desde entonces nació así. Correcto, sí, es algo que compartimos. En lo particular siempre hablo de esto, ¿no? De que el negocio del remate principalmente es un negocio financiero, no un negocio inmobiliario. Y creo que otra parte de las que coincidimos es que hoy en día en el mercado, la mayoría de las personas que están en este negocio, o ya sean viejos lobos o nuevos, manejan este negocio como un negocio inmobiliario. Y bueno, a pesar de no compartirlo, también hemos detectado varios puntos que son de riesgo o de cuidado. Sí, focos rojos, ¿no? Focos rojos, exacto. En ofrecer este modelo como un modelo inmobiliario. Ahora, esto obviamente parte de no creo que sea parte de un desconocimiento del negocio, sino más bien es todo lo contrario, ¿no? Conozco también el negocio, que sé que por aquí puedo vender más rápido, pero bien lo acabas de decir. Es muy fácil vender un remate hipotecario, lo difícil es entregar una propiedad. Es correcto, Mike. Y fíjate, aquí das un punto que sí, desde mi punto de vista de opinión, lo he contado muy poco, pero creo que es importante abrir ese tema. El negocio de los remates viene directamente desde la adquisición o la compra de cartera, que todo esto es un negocio financiero hermoso que a mí me encanta, donde se sientan ejecutivos modelo JP Morgan, donde se sientan directores de banca muy, muy grandes a concretar el tema de las carteras y la administración y fideicomisos, y son mesas gigantes, ¿no? Y de mucho capital. Es un negocio financieramente modelo Wall Street. O sea, y eso es algo que a mí me gusta mucho de esta parte del negocio. Pero cuando baja a la venta de administración de carteras, las administradoras tienen el trabajo y el objetivo, y que creo que es uno de los temas que vamos a tocar. Ellos tienen el trabajo y el objetivo de vender. De colocar estos créditos. Y sirva o no sirva, claro, es su chamba. Sí, sí. Y el trabajo del que compra es saber si eso sirve o no sirve. Y que no es de todo malo que te vendan cosas que no sirven, porque ahí es donde hay áreas de oportunidad interesantes, ¿no? Hay un área gris donde todo se vuelve muy interesante en el tema jurídico, si lo sabes jugar bien. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Cuando se hace esta parte de que baja la información de la cartera, empieza a llegar a las personas incorrectas. Y creo que es donde se vuelve un negocio medio, al ojo del público en general, medio sucio o informal y así. Porque entra en dos rangos. Entra entre
los vendedores de bienes raíces, que muchos son muy profesionales, pero curiosamente los más profesionales no se meten en los remates y Claro. hacen bien. Pero están los vendedores de bienes raíces que a su vez venden productos de catálogo y venden cualquier otro producto. O sea, gente muy informal, pero dice, también vendo remates, ¿no? Sí. O sea, sobre todo, eso me pasa mucho en la zona norte. O sea, hay gente que solo, o sea, vende de todo y también vende remates y es cómo es posible que haya llegado a este nivel, un modelo financiero de Wall Street y ahora lo esté vendiendo pues una persona que pues también vende productos por catálogo, Si ¿no? quieres, te enseño mi catálogo de no sé, de alguna de las marcas que manejan catálogo o mi catálogo de remates, ¿no? Exacto. Y ese es un tema bien interesante, pero la realidad es que creo que ahí ese es el punto número 1. Llega a esos clientes, llega a esos vendedores y también llega a otros vendedores que son, el otro lado de la moneda, que son los abogados que te lo venden como otro modelo de negocio muy diferente, que tampoco es el mejor adecuado posible. Pero bueno, grandes rasgos, eso es lo malo de esa parte. Llegó a 2 sectores y es donde entra el sector de Urban Capital. Pues sí, prácticamente, Luis Felipe, diste en un punto muy interesante, ¿no? Que justamente hablamos de a dónde llega este negocio después de ser un negocio, pues, muy institucional, ¿no? Que al final del día, nosotros muchas veces sin querer hemos caído como sociedad en convertirlo en un modelo completamente irracional, ¿no? Porque al final del día, vender un remate, o más bien comprar un remate, cuando te venden una propiedad, o sea, comprar un remate como propiedad es, para mi punto de vista, es lo peor que puedes hacer. Porque la realidad es que no estás comprando una propiedad. Estás comprando un título de crédito que tienes el derecho de cobrar un título de crédito, ¿no? Y cuando tú lo transgiversas como una propiedad, que es como lo hacen muchos allá afuera, que te dicen, te vendo una casa en remate. No, te estoy vendiendo una cesión de derechos, ¿no? Ahí es donde yo le veo alto riesgo y creo, en lo personal, que esa es la razón por la cual este negocio tiene tan mala fama. Porque justamente es un negocio que está llevado por gente que entre la mitad no sabe lo que está vendiendo y la otra mitad sí sabe, pero utiliza el conocimiento para hacer un negocio, pues prácticamente en donde sea el beneficiado él primero sobre los demás. Y utilizan este vehículo para venderte una cosa y entregarte otra, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, y esto se ve mucho en las regiones, ¿no? Yo no manejo mucho el sector Ciudad de México, zona metropolitana. Yo no tengo tanta relación con la gente de acá, pero por ejemplo acá veo que se da mucho lo de los apartados y mucho ese tema, y que manejan un negocio como de jineteo de capital y bueno, eso es un negocio que se da acá. Allá en el norte, por ejemplo, el problema son estas personas de informalidad, pero son más riesgosas que incluso los mismos, lo he dicho muchas veces, alguien que te está intentando hacer algún tipo de fraude es peligroso, claro, pero es más peligroso alguien que sí te tiene la intención de vender una sesión, pero te está vendiendo algo y yo creo que ahí sí desde el desconocimiento, porque es alguien, como te digo, completamente, que no está preparado para vender remates. O sea, es una persona que no tiene una preparación profesional o la experiencia suficiente para decir qué determina cómo se compra un remate o si es bueno o malo. O sea, simple y sencillamente dicen argumentos como, este es el remate, mira, tú vas a comprar, le vas a pagar al banco, me vas a pagar mi fee, te vamos a dar tus escrituras de cesión de derechos y te recomendamos este abogado y este abogado en 6 meses te saca la casa. O sea, y es cuando empiezan los múltiples problemas donde el cliente ya está solo y prácticamente el cliente ya no tiene otra forma de hacer, pues, básicamente nada, ¿no? O sea, le venden algo prescrito, le venden un juicio muy complicado o juicios con una deuda de 150,000 pesos cuando se las vendieron en 700. Entonces hay una pérdida total y ahí sí se pierde realmente el recurso, porque se pierde el recurso porque no hay forma de ganar nada y no le puedes incluso reclamar a ese vendedor nada. Puedes pelear, claro, pero ahí sí no tienes forma de reclamar porque tú firmaste una sesión donde tú decidiste comprar con todas esas mismas reglas. O sea, al final el tema está en que el riesgo no es de los bancos ni de las administradoras, es de quien te lo vende. Y te lo vende por un lado la persona con el desconocimiento, por otro lado un grupo de abogados o profesionistas o personas que saben del negocio y buscan la manera, como dices, de hacer negocio para ellos mismos sin que realmente el cliente gane. Como el dato que decía al principio, el 60% es en lo que se debe de vender el remate. O sea, más arriba de eso, no va a haber mucho margen para que el cliente
realmente tenga una utilidad fuerte, que valga la pena lo suficiente la espera para decir, fue un buen negocio. Claro. Porque a veces nada más te venden, o sea, yo he visto así, vale 1,100,000 y te la venden en 900. Y dices, ¿ese qué negocio es? Nadie te regala 200,000 pesos, ¿no? Pero la realidad es que para el nivel de riesgo, entre comillas, digo riesgo entre comillas, porque realmente es que este negocio puede ser un negocio muy seguro, siempre y cuando tengas el conocimiento. Y creo que también una cosa que es fundamental es que para mantener este negocio con un riesgo bajo, es fundamental que conozcas el negocio completo. Porque hay muchas formas de monetizar en este negocio y evidentemente podemos conocer el negocio a 10,000 pies de altura y de esa forma podemos cuidar que el negocio no incremente en riesgo o en su defecto podemos buscar de un riesgo un beneficio. Y yo creo que justo ese es pues el trabajo de nosotros. Justo. Porque la gente no quiere conocer su negocio. Mira, yo que estoy muy metido en el mercado norteamericano, que nosotros le vendemos clientes de Chicago, Los Ángeles, San Diego, Vegas, no quieren saber del modelo de negocio. Ellos conocen el negocio del foreclosure sale en Estados Unidos, que es parecido, un poco más sencillo, pero al final es muy parecido. Y ellos solamente dicen, quiero retorno de capital y quiero ganar dinero. Y ese es el cliente ideal y es el cliente que quiere. Yo tengo en mi oficina, en mi modelo de entrevista, cuando voy a entrevistar o cuando voy a atender a un cliente, las primeras 2 preguntas son, ¿para qué quieres la casa? O ¿para qué quieres el remate? ¿Para invertir o para vivir en el resultado de ese remate? Si me dicen para vivir en el resultado del remate, prácticamente busco que no compren. Claro. O sea, les doy una serie de... Y que aún así, hay clientes que lo que buscan es eso, ¿no? Y continúan hasta el final, pero bueno, no es lo más recomendable. Sin embargo, cuando es un cliente inversionista, ya todo fluye bien, porque le explicas riesgos, retornos, tasas de interés, garantías, y prácticamente eso es... Es lo que les importa, y claro. Y eso, o sea, es cuál es mi porcentaje de utilidad, cuánto voy a ganar y en cuánto tiempo, y cuáles son mis garantías. Y ya, y es más perfilado hacia ese sector y hacia la gente que quiere invertir más en esa parte. El mercado americano lo entiende muy bien y en el sector México sí están más de, pero la casa, yo quiero la casa, quiero vivir en la casa. Y le digo, ¿sabes qué? Vete a una inmobiliaria. Justo. Y te lo juro que son pocos los clientes que acepto que buscan la propiedad. Que les llamo yo clientes patrimoniales. Claro. Pero los pocos clientes que son patrimoniales, créeme que les digo, oye, se va a tardar en 2 años o más o así. Sí, les desvendes, ¿no? Les desvendo, pero aún así quieren, pero al mes ya están preguntando y estresados por el claro. tema. O sea, sí. Y entonces sí es un tema que digo, definitivamente. Nosotros no aceptamos clientes patrimoniales. Y haces muy bien. Yo no te voy a negar que no quisiera, pero a veces hay gente que ya le dijiste que no es recomendable, pero aún así se animan, ¿no? Y dicen, yo estoy consciente. Pero si por salud empresarial te conviene, porque no es lo mismo tener un cliente tranquilo, feliz, que le vas mandando su información a clientes que, mira, yo te voy a ser muy honesto, los clientes que tengo patrimoniales son de mi primera... Sí, claro, son consentidos, ¿no? Por así decirlo, un buen inversionista. ¿Sabes qué? Son clientes de los principios de Urban, que es lo que te digo, estas curvas de aprendizaje. Sí, cambiaste de modelo, pero pues el cliente sigue buscando lo mismo que le diste al inicio. Ajá, entonces es interesante. O clientes que ahí traemos, ¿no? O sea, que todavía juicios pues, largos, porque existen juicios largos, o sea, es un hecho que existen juicios largos, y ahí siguen, y pues yo les digo, hay una manera de salirse y ganando con esto, pero aún así quieren seguir ahí, ¿no? Entonces es un tema. Sí, no, eso justo digo, es interesante cómo lo manejas, pero sí, justo nosotros es una de las razones por las cuales no tomamos clientes patrimoniales. Incluso muchas veces la gente que viene a buscar un patrimonio como para vivienda, pues tratamos de nosotros venderle más bien una inversión, ¿no? A explicarle por qué es más interesante que pongan ese dinero a trabajar, a multiplicarse y seguir pagando una renta que probablemente la vas a poder pagar, con el retorno puedes pagar a lo mejor 8 años de esa renta, ¿no? O sea, con el retorno de inversión de este proyecto, puedes pagar a lo mejor 8 o 10 años de esa renta
y los otros 7 años seguir multiplicando el dinero, ¿no? Entonces, muchas veces el mismo cliente que viene por un patrimonio termina invirtiendo, ¿no? Al final es un negocio tan noble, de tanta rentabilidad y que está tan joven y tan poco institucionalizado, que lo que creo que es más importante es poder ser los elementos que le brindemos al inversionista en cualquier parte, como yo ahorita que pues de algún modo lo puedo hacer así en Estados Unidos, pero aquí también de poder atender, ahorita atiendo clientes Cancún, Tijuana, Mexicali, Cabos algunos y también muy pocos en Ciudad de México, pero básicamente es mi mercado. Sin embargo, la idea, y creo que lo hemos platicado, o sea, lo platicamos hace rato, o sea, la idea es poder venderle a todo México desde cualquier parte y poder manejarle un modelo de inversión. Pero el cliente, la joya de esto, lo interesante es que el cliente no tiene que hacer nada. El cliente realmente lo que tiene que buscar es solamente retorno de capital y confiar en nosotros. Ofrecer las garantías suficientes para que confíen en nosotros. Pero eso es lo que tenemos que hacer y es como vamos a lograr que el mercado o la competencia, Justo. ese sector que vende, que al final va a haber gente que va a caer, pero en estos fraudes o en estas empresas que manejan un margen como de irregularidad, van a caer en eso. Pero si nos institucionalizamos, si nos volvemos un sector realmente fuerte que digan, ok, los remates se venden así. Y en la CIA hay variantes. Pero porque tú y yo no vendemos igual el remate. Y es lo bonito de este negocio, que no hay una forma correcta de hacerlo. Hay muchas formas correctas, pero también hay muchas formas incorrectas. O, mira, no me gusta llamarle incorrectas, me gusta llamarle más bien, pues con más riesgo, ¿no? O sea, que puedes hacerlo cuidando ciertos riesgos, cuidando ciertos focos rojos, o no. Ahora, ¿de qué depende? De cada empresa, ¿no? Ahora, o por otro lado, siempre he dicho como, pues, cuando yo empecé en esto no había nadie hablando de esto. O sea, ha sido siempre un negocio muy ocultista, muy hermético. Por debajo del agua. Muy por abajo del agua y en alguna ocasión algún mentor me dijo, ¿por qué dices eso en los videos? No les digas cómo haces el negocio. Es como de, güey, si a mí que me encanta, que me apasiona, me cuesta muchísimo trabajo hacer las cosas bien, o sea, cuidar riesgos, entregar un buen producto a un cliente, cuidar a un inversionista. ¿Tú crees que si yo voy y hablo de cómo hago el negocio, alguien más lo va a hacer? No, claro que no. Y si lo llega a hacer, no lo va a hacer igual que yo. O sea, la receta. La receta no es receta, es mi receta. Tú tienes tu receta y hay muchas otras recetas que estoy seguro que funcionan allá afuera y que son formas correctas de hacerlo. Ahora, bien lo dices, hay que institucionalizarlo para que, independientemente de cuál sea la forma o la receta, que la gente sepa que esta es una buena práctica, una buena forma de hacer el negocio y al final del día educar un poco más al sector para que el sector mismo sea el que exija. Oye, ¿sabes qué? Yo te exijo que si me vas a vender esto sea de esta forma, ¿no? Claro, o sea, con cierta documentación o con cierta información. Y hay que tener, ahí va a haber, te repito, escalas de diferencias que hay incluso entre nosotros, pero al final que cumplan con las garantías suficientes. A mí me pasa algo que a mí me dijeron, así como tuve un mentor, a mí me dijo un ex socio, me dijo, ¿por qué les dices que vayan a comprar al banco, no? O sea, porque yo les digo, o sea, a veces juegan, y sobre todo estas empresas juegan con ese truco, esa onda de secreto bancario y nosotros controlamos como si fueran realmente entes así que controlan cuando no lo son. Cuando tú sabes que nada más se trata de ir, pararse y decir, oye, vengo a comprar cartera como inversionista o como broker. Y como broker te dan un precio, como inversionista te dan otro precio. Al final te abren la cartera y tú decides si compras o no. Yo se lo he dicho a inversionistas, ve y compra la cartera. O sea, una vez me dijo una persona, oye, ¿te va a pagar más a ti que a lo que le va a pagar al banco? Y yo, sí. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues si quieres, intenta y ve comprarle al banco, pero... Y vas a entender, tú solito vas a entender por qué me vas a pagar más a mí, ¿no? Exactamente, ¿no? Y le digo, y además ese precio lo tengo yo porque yo compro muchas, ¿no? O sea, tú eres un primo inversionista. Esto te estoy hablando hace unos 3 años, ¿no? Cuando yo todavía no era un comprador, cuando yo era un mediador de cartera. Pero, en resumen, y lo que queremos que la gente de tu audiencia sepa, es que este negocio sí es financiero. Y es un negocio que como negocio financiero va a crecer y va a tener va a ser muy exponencial y cada vez va a haber más gente deseando remates
pero necesitamos que, como desean esos remates, que los deseen y que los compren con quien realmente les va a dar un retorno, y pues hay que ver qué se necesita para conseguir ese retorno de capital. Sí, que los mantengan dentro de un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Que realmente gestionen el riesgo, porque hay muchas empresas que te dicen que te gestionan riesgo, pero no lo hacen, ¿no? O sea, al final del día aprovechan un poco esta inocencia o pues la inexperiencia. La inexperiencia del cliente para decirle, no, ya, todo bien, todo bien. Sí, pero muéstrame por qué dices que todo está bien, ¿no? O sea, no nada más es, yo siempre lo he dicho, no nada más es decirle al cliente que todo está bien y que confíen en ti. Porque la confianza es puede ser muy difícil de ganar, pero muy rápido de perder. Entonces, no nada más es confiar en alguien, sino que tú como empresa le puedas demostrar por qué estás diciendo que es un buen asunto, ¿no? Claro. Sí, increíble. O sea, justo creo que es eso, ¿no? El poder. Y lo platicaba el otro día con gente de la empresa, de nosotros, porque me decían, oye, pero es que ¿por qué colaboras con otras empresas? Nos van a llevar los clientes. Y ¿sabes qué? Al final del día entendí que el cliente no se va. El cliente viene con la persona con la que siente una conexión, con la gente que siente una vibra. Y bueno, ¿por qué hacemos colaboraciones? ¿Por qué invito yo aquí gente como tú? Porque prefiero 1000 veces que la gente que no hace conexión conmigo termine yendo con otra empresa que hace las cosas de una forma ética, que hace las cosas de una forma correcta, por así decirlo, o que al menos está buscando una institucionalización, que está buscando ser profesional y que está gestionando el riesgo de forma correcta, aunque no sea conmigo. ¿Por qué? Porque si yo los regreso, por decirlo, al matadero, a donde van a encontrar a alguien que les va a ver la cara, es una persona más en potencia que va a estar hablando mal de este negocio cuando alguien le haga algo más. Entonces, es justo lo que yo busco con colaborar, ¿no? Con buscar hacer un buen análisis de las personas que están aquí sentadas, de las empresas que vienen acá. ¿Para qué? Precisamente para que la gente de afuera que no conecta conmigo tengan una segunda opción a dónde acercarse, comparar, y prefiero que conozcan un modelo distinto, pero correcto, a regresarlos a un negocio que no sea un negocio realmente para ellos, ¿no? Sí, a que regresen a pagar, dar un apartado y que 6 Exacto. meses después les estén ahí correteando su dinero y cosas así, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo. Y ahí viene ese tema de muchas de las inseguridades en las que cae, bueno, más en las inseguridades que tiene la gente de que no invierte en los remates, cosa que quiere pero no ha invertido. Y es un mensaje bien dirigido para ellos porque o sea, la inseguridad es porque dicen, no hay una inseguridad en la venta del remate porque viene de un producto financiero, como lo decía al principio. Es un modelo al estilo Wall Street, donde se venden bonos activos y son productos financieros completamente respaldados. Están bien. Ese producto está bueno. Esa es la seguridad que tiene el cliente. Es la mayor seguridad que puede tener el inversionista. Pero la seguridad, ¿dónde pierde la seguridad este inversionista? Pierde en el momento en el que ve quién se lo va a ofrecer y que ve cosas o le dicen cosas que dices, quiero creer porque es un buen negocio, pero la verdad es que muy dentro de sí saben que no. O sea, a mí me lo han dicho mucha gente que viene con Urban Capital que dice, ya vi tu producto, pero después fui a ver otro producto más barato ajá, y quería comprar allá y me atendieron, no sé, casi en una cafetería, ¿no? O me atendieron en una oficina, pero que pues parece oficina de gobierno. Y la gente que me atendió... O en una casa, ¿no? Una casa que no tenía ni muebles, ¿no? Una cosa súper improfesional. Sí. Y lo decíamos hace rato, no es cierto, yo lo decía hace rato con una persona con la que estaba desayunando, que decía, en este sector sí hay que tener cierto profesionalismo porque la gente está invirtiendo su lana en ti. O sea, la gente sí está metiendo su patrimonio en ti y va a confiar en ti y sí ayuda mucho en que vean lo que sabes, lo que estás diciendo y que des el argumento. La verdad, mira, y la razón por la que somos amigos, y de hecho creo que yo te busqué a ti, un día te mandé un mensaje, me pareció muy interesante todo tu contenido y fue como terminamos pues teniendo estas reuniones. Al final, parte de la razón por la que somos exitosos en Urban Capital es porque exhibimos todo lo que entregamos. Entonces, hemos tenido gente que es nuestro seguidor durante años y nos han dicho la verdad. ¿Sabes qué? Yo vine a invertir hasta ahorita porque a mí hace 3 años o hace 2 años me gustó una casa
Y después vi que hiciste el desalojo. Y por eso ahorita ya me animé. Porque ya vi tu proceso completo. Entonces, ya vi que si entregas, ¿no? Justo es eso, o sea, fíjate, no te fijes en cuántos remates venden. ¿Por qué? Porque hay empresas que venden, entre comillas, miles de remates al año, ¿no? Pero ¿cuántos entregan? Sí. O sea, justo es eso, ¿no? ¿Cuántos entregas de esos miles de remates que vendes? O sea, esa es, creo que la pregunta o lo que debería la gente estar viendo. No cuánto venden, porque justo eso apantalla, ¿no? Apantalla mucho y no, estos güeyes venden un montón y... Sí, pero ¿cuántas entregan? Sí, no, y la verdad es que es muy fácil capitalizar, pero es muy difícil retornar y la gente no siempre... por ejemplo, yo te puedo decir, digo, nadie es perfecto en este negocio. Claro. Lo platicábamos hace rato también, que decíamos, o sea, sí hay riesgos medidos, todo está tratando de medirse bien, pero no puedes controlar todo porque hay muchísimas situaciones y adversidades que se dan. Entonces, yo se lo decía a un inversionista que me dice, ok, ya me dijiste que no me das un tiempo estimado específico, pero que más o menos son 18. Pero tú, ¿cuánto le calculas? Queriéndome como obligar a sí, a sacar Ajá, sí, una fecha específica, ¿no? Una fecha Entonces, específica. yo le dije un argumento muy interesante. Le dije, imagínate que te estás subiendo al bus de Urban Capital y de aquí te voy a llevar hasta, no sé, por ejemplo, de Tijuana te voy a llevar hasta Ensenada. Yo te puedo decir el trayecto de lo que estoy viendo de aquí enfrente. No puedo saber, sé el destino, pero no sé el trayecto, cuánto va a durar, porque no sé si va a haber un accidente, congestión, o hay tráfico, exactamente. Hay una llanta ponchada. Lo que sea, le digo, esas son cosas que no podemos controlar. Y eso es más o menos, le digo, te estás subiendo al barco donde yo te voy a llevar y yo te voy a llevar al destino, pero no te puedo controlar ese tiempo. ¿Qué sí te puedo decir? Te puedo decir qué va a pasar de aquí, del momento en el que estás firmando tu cesión de derechos, ¿qué sigue? Ok, siguen estas 3 cosas y que yo tengo otros procesos que serán muy diferentes a los tuyos, pero yo, por ejemplo, abro un periodo de negociación. Yo, una vez compra el cliente, abro un periodo de negociación donde trato de negociar con el deudor. Le digo, porque antes de eso nos ahorramos lo del abogado y mejor negociamos con el deudor. Y doy un periodo de un mes para hacer eso. Y estoy presionando. Duro. No se logra nada. Fíjate, ahí aunque no quieras, aunque el deudor no quiera negociar, ya tienes información bien valiosa. Claro. Porque ya sabes si vive ahí el deudor o no. Ya sabes si vive la renta o no, si está separado o todavía está... Entonces ya tuviste y... Sí, ya hiciste una investigación profunda sobre él. Entonces, de algún modo... Y sobre lo que puedes utilizar a favor, ¿no? Y ahora sí, cuando ya empiezas la demanda, ya le empiezas con otros argumentos que no solamente son los mismos argumentos jurídicos que vienen desde cero. Porque el abogado, tu equipo jurídico, te va a decir así como es, ¿no? Te va a decir, haz esto, funciona así. Pero tú ya le vas a decir, oye, pero no vive en el inmueble. O sea, vámonos por acá, ¿no? Ajá, hay que hacer esto. O está invadida. Justo. Entonces, ya vas teniendo elementos y ya vas ayudando incluso a ese periodo de negociación que yo hago. Parecer un mes donde no se hace mucho, pero realmente es un mes donde tienes mucha información. Y que todavía, si sale la joya de la corona, en el sentido de que el deudor decide salirse, pues ya. O sea, al final... No, definitivamente. Y es algo que muchas veces nos gusta a nosotros en particular recalcar, ¿no? Que siempre se busca esta mediación, ¿no? Porque al final del día es la forma en la que podemos hacer esto fácil para todos. Al final del día, mira, a mí de repente me hablan mucho de oye, y no sientes nada de sacar a la gente y ¿sabes qué pasa? Que lo que no ven a veces es la forma en la que tú vas a mediar. ¿Por qué no lo ven? Porque obviamente si yo voy a sentarme a negociar con un deudor, no le voy a llevar 3 cámaras, ¿verdad? Para que lo graben, o sea, pues no es algo que va a hacer sentir cómodo al deudor. Pero definitivamente lo hacemos, nos acercamos, buscamos la mediación. ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor para todos. Al final del día, esta persona sabe que tuvo un mal comportamiento financiero y que eso tiene una consecuencia. ¿Y de qué deriva esa consecuencia? De un contrato que ellos firmaron. Y esas cláusulas están dentro de ese contrato. Por lo tanto, esas consecuencias, pues al final del día son consecuencias, ¿no? O sea, no es como que estamos siendo los malos del cuento. Ahora, si a pesar de esas consecuencias tú puedes como deudor recuperar algo, o a lo mejor incluso recuperar tu casa, porque también se pone en la mesa así de que, oye, pues con tanto la puedes recuperar, ¿no? Claro.
se puede, o sea, se la ofreces. Si eso se puede hacer, adelante, o sea, ganas tú, gano yo, se acaba el juicio, me entregas la posesión o me pagas la parte de la deuda que sea conveniente y te entrego yo a ti, te libero gravamen, ¿no? Ahora, eso pues obviamente se hace, ¿no? Pero no, muchas veces no lo mostramos. Pero definitivamente es una gran estrategia que no se puede dejar pasar, ¿no? No, y fíjate, acabas de dar en un punto clave bien interesante. O sea, a mí también, ahorita la verdad, ya mi sector, la forma de negocio, un poco el perfil también, porque somos perfiles muy diferentes de empresa. Yo soy muy institucional. Y tú tienes un perfil un poco más social y por eso te preguntan eso, porque a mí no me preguntan eso, a mí me dicen, ya hizo otro desalojo, qué bueno, o sea, porque mi público es un poco más hostil tal vez, ¿no? Sin embargo, lo que dices tiene mucho sentido, porque cuando te preguntan este tipo de información, creen que somos los malos. Pero la realidad es otra. La realidad es que cuando nosotros cuando nosotros recuperamos una vivienda, regresamos una propiedad al sector y ayudamos a muchísima gente a hacer ese desalojo. Al hacer ese desalojo se beneficia muchísima gente. Y es algo muy interesante que hay que puntualizar, ¿no? Entonces, es algo que hay que puntualizar, ¿no? Porque la gente cree que el hacer un desalojo, pues es dejar a una persona sin propiedad y listo, ¿no? Muchas veces esa persona ya tiene otro lugar o ya tiene otro lugar donde vivir o ya tiene ahorrado dinero porque no pagó renta durante mucho tiempo y al final ya tiene un recurso. No es suficiente para comprar su sesión, claro, pero sí tiene el suficiente para irse a otro lado, la verdad. Al final, ¿qué es lo que hay que explicar? Cada desalojo hecho es una propiedad que regresa al Estado. O sea, que se regulariza. Que se regulariza. O sea, que se pone al día. Que se debían 10 años de predial. Entonces ya se pagan los 10 años de predial o los 5 años de predial, se paga el agua. La propiedad al ponerse a la venta genera una remodelación y genera una plusvalía entre la misma zona. ¿Cómo se ve una privada, por ejemplo, o sea, sí, una privada de propiedades y que una de esas casas está con el pasto crecido? Sí, en un estado, en un mal estado, exactamente, ¿no? Entonces, y pues afecta al vecino de un lado, afecta al vecino del otro lado. Entonces, la colonia completa. Exactamente. ¿No? Entonces empiezan a generar esas. Entonces, que recuperes una de esas propiedades, regresas dinero al Estado, le das trabajo a trabajadores que la van a remodelar, generas beneficios en muchos sentidos y todavía a la hora de que se venda, pues va a regresar otra persona que ya va a ser un buen elemento para la sociedad. Mira, me ha tocado un montón de veces que dicen, qué bueno que llegaron ustedes porque esa persona era bien problemática, no pagaba mantenimiento, no sé qué. Entonces nos agradecen mucho cuando hacemos los temas de los desalojos porque al final había un sector que no estaba, o sea, ahí había una persona que no estaba ayudando, que era como una caries y nosotros las extirpamos. Entonces mejoramos comunidades a la hora de hacerlo. O sea, yo te puedo decir, una privada donde recuperamos como 4 propiedades cambió por completo, porque los clientes en la misma privada, era una privada pequeña como de unas 20 casas, se recuperaron 4, de esas 4 pues ahora se veían bien, las remodelaron. Sí, cambió completamente la cuadra. Los vecinos, la convivencia. Exactamente. Sí, definitivamente. Es algo que... No somos los malos. O sea, no tienen que verlos como los malos. Y que al final, si así fuera lo que acabas de... Lo que dijiste antes, hay algo bien interesante. Yo, por ejemplo, yo sí le ofrezco la sesión antes de sacarla a la venta a un inversionista. Es de, mira, a mí me costó esto 300,000 pesos. Dame 400 y es negocio, por poner un ejemplo, ¿no? O dame 350 y es negocio. O sea, para mí ya va a ser negocio. Y para mí, qué mejor que el cliente o el deudor, perdón, pueda comprar su sesión. Pero si ya desde un principio yo puedo venderle en ese precio, para él está bien y para él todos regularizamos, sales de buró de crédito, o sea, te regularizas y ya, y todos vamos a ganar. Si yo compro una sesión, que yo tengo una ventaja que en algún sector compro un poco barato, pero los deudores, realmente hay deudores que sí pueden pagar su deuda, pero no saben, y eso es algo bien interesante, a veces no saben y ya quieren comprar su deuda en el remate cuando ya es muy tarde o ya es muy caro. O ya es muy caro, claro. Ajá, porque ya subieron los intereses mucho más, entonces ya pues, el valor de la deuda es de, no sé, 2 millones y la casa vale 1,5 millones. O sea... Ya es impagable, ¿no? Ya no la vas a recuperar. Exacto. Entonces, tampoco es como que personas como nosotros no les demos oportunidades a los deudores. Al contrario. O sea, siempre es de, ¿te interesa? Aquí está. Si no, no pasa nada. Mañana la saco a publicar y pasado mañana se va a vender. Y vamos a venir en un año a
pues Hacer hacer el ¿no? desalojo. Entonces, no tengo el recurso. Bueno, te ofrezco una cantidad de dinero para que te salgas pacíficamente y puedas obtener algo de eso, ¿no? O sea, que no pierdas No pierdes todo, correcto. Pero bueno, al final es un negocio bien complejo. No, bueno, es un sí, negocio encuentras de todo, ¿no? O sea, puedes llegar a tener respuestas tanto muy amables como respuestas violentas, ¿no? Incluso te corren y no, váyanse de aquí. O sea, depende mucho de la propiedad, depende mucho de la persona, pero sí llegamos a encontrar este tipo de deudores, ¿no? Al final, yo creo que todo esto es bueno platicarlo de esta manera así como dos profesionistas, pero a la vez como dos amigos, porque la gente realmente está escuchando no solamente el reel, o sea, tal cual el dato de así de el contenido, ¿no? el contenido que, por ejemplo, yo también hago. Entonces, no lo escuchas de ese punto de vista, ¿no? O en una sala de juntas. Y estás escuchando realmente nuestras opiniones, lo que sí pensamos, y realmente es lo que pensamos de este negocio. O sea, nuestro negocio está dirigido para un sector financiero, para empezar, bueno, un sector de inversionistas de capital, inversionistas de un riesgo mediano, y te puedo decir, el riesgo, yo siempre se lo digo a mis inversiones, el riesgo es el tiempo. El tiempo. Tu capital está protegido, el riesgo es el tiempo. Sí, no hay mejor forma de protegerlo que con un activo, con una garantía inmobiliaria, ¿no? Exactamente. O sea, la realidad es que por mucho que no podamos como tal ofrecer la garantía, porque la garantía está grabada a un título que te pertenece, ¿no? Al final del día sí es una garantía hipotecaria que no se puede vender como tal por temas jurídicos, pero al final del día, pues el acreedor de ese título, pues eres tú, o el comprador, ¿no? Entonces, la realidad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Incluso hablamos a veces de las preventas, ¿no? La preventa tiene muchísimo más riesgo que un remate. Definitivo. Y la gente cree que es un vehículo súper seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque está constituido con un fideicomiso y el fideicomiso es súper seguro. Bueno, eso es quien sabe, eso es el comprador consciente. Pero, o sea, el comprador simple y sencillamente el normal, el que dice, compra una preventa por contrato privado. Estás especulando que eso va a valer más. O sea, te lo vendieron, no sé. Por ejemplo, ahorita Tijuana está en un boom inmobiliario exagerado. O sea, yo creo que está medio en una burbuja, ¿no? Entonces, de repente ya están vendiendo departamentos en precios estratosféricos. Y la gente está especulando que van a valer más. El mismo desarrollador utiliza la llamada plusvalía controlada, ¿no? O sea, el decir, te lo estoy dando, va a tener una plusvalía del 30%. ¿Por qué? Porque lo voy a vender 30% más caro. Eso no es plusvalía como tal, ¿sabes? O sea, me lo estás vendiendo 30% abajo del precio que lo vas a vender, pero ¿qué te asegura que lo van a comprar? Exactamente, y al final el mercado es el que tiene la decisión, ¿no? O sea, lo hemos dicho hasta con los avalúos, que digo, hay que compararnos no con el avalúo jurídico que te da el banco. Con el valor comercial. O sea, el valor comercial, la estimación de valor que puede existir, porque esa estimación de valor realmente es la que te dice lo que el mercado está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Y aquí, como lo que dices, en preventas es algo bien interesante. Se retrasan las preventas siempre. Yo no he encontrado una preventa que no se atrase. Y está bien. La gente lo acepta, pero fíjate esto, cuando se retrasa una preventa, se han retrasado hasta años, o sea, sobre todo en los desarrollos gigantes, ¿no? Los desarrollos más grandes, en Miami el Aston Martin se retrasó creo que 2 años de lo estimado el edificio de condominios, se retrasó muchísimo más de lo esperado y nadie se quejó, todo el mundo, ok, bueno, pues ahí, y no se quejan porque somos muy visuales, yo creo que los humanos. Y decimos, pero ahí va. Ven el edificio ahí en pedazos, pero y ahí ven que va poniéndose un tabique más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no ven en los remates y por justo. eso en eso sí se desesperan un poco. Y al final del día, como preventa, muchas veces no tienes una garantía. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas si le quitas un pedazo de obra gris o un pedazo de obra negra a un desarrollador? Y por otro lado, también existe esta parte en primera, ¿no? Tienes la garantía como tal. Y en segunda, pues ves el tabique, ves el edificio y te sientes seguro de que ahí está tu lana. Y la diferencia con los remates es que aquí muchas veces no ves más que documentos, ¿no? Ves papeles, pero las cosas se tangibilizan en un solo día. En la toma de posesión es cuando el inversionista tangibiliza o hace tangible esta inversión, ¿no? Y eso es lo que a veces
pues desespera, ¿no? No poder ver el proceso. ¿Por qué? Porque solo ves documentos y de repente, ¡pum!, ya hay una casa, ¿no? Pero siendo que esos documentos son más valiosos Claro. que el ver tabiques, porque podrás llegar al 70% del avance de obra, bueno, ya algo en 70, no, pero podrás ver el 50% del avance de obra de un desarrollo vertical y de repente lo hemos visto, los créditos puentes, nosotros que estamos metidos en todo esto, cómo funcionan esos créditos puentes, fideicomisos y todo, y al final, si el desarrollador no puede concluir por un error y mal manejo, y por eso hay miles de elefantes blancos, incluso aquí en la Ciudad de México, que es gigante, también los hay, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, hay muchísimos elefantes blancos de desarrollos, ya sea tanto verticales como horizontales, o sea, de vivienda, de propiedades que están abandonados. Y están ahí abandonados y ya no hay nada que hacer. Y es gente que probablemente compró en preventa y que probablemente perdió todo su dinero. Justo. Y que no tiene nada que hacer y ya está. ¿Y cómo le cobras un contrato privado a alguien que te lo ofreció por medio de una empresa que ya está quebrada? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos nosotros, compramos el fideicomiso, terminamos la obra, vendemos y después tenemos 3, 4 demandas de gente queriéndonos demandar porque nos quedamos su departamento. Sí. Claro que no. No hay forma de que tu contrato privado con una empresa quebrada vaya sobre el fideicomiso que yo compré porque está en ejecución. Exactamente. Entonces, y en todo caso, está quien gana es el ¿no? del fideicomiso. O sea, claro. Pero tú, el comprador de preventa, sorry, tú perdiste, no conmigo, perdiste con el desarrollador. Definitivamente. Al final son esos temas, es un gran ejemplo y muy, muy buen ejemplo porque las preventas no son el mejor vehículo. Son buenos si te quieres comprar una preventa, pero en cuestión de remates y de inversión, el negocio de los remates hipotecarios da mucha más rentabilidad, mucha más seguridad, e incluso es más fácil de cobrar una garantía, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que hablar un poquito de las garantías que tenemos cada quien como empresas, o sea, las que tú tienes, las que yo tengo, y al final, porque son garantías diferentes y ambas son muy buenas, ¿no? Y hay que platicar un poquito de eso. Hablabas de las garantías y justamente creo que es importante tocar este tema porque si bien es complicado, es complejo ofrecer garantías en este negocio, la realidad es esa. Creo que debemos nosotros como empresarios ingeniárnoslas para ofrecer garantías de algún modo. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces apoyándonos del modelo de negocio que tengamos en desarrollo, ¿no? Al mismo tiempo de que, o más bien utilizando estas garantías que podemos ofrecer por medio de este modelo de negocio, que apoye esto a nuestra reputación como empresarios, ¿no? Porque al final del día, algo que tanto Urban como nosotros en Bloom M2 hacemos muy bien es ponerle cara, ¿no? Ponerle cara a un negocio, ponerle cara a una empresa. Y eso es lo que muchas veces afuera no ven, ¿no? Y esta cara, pues, nos cuesta trabajo a nosotros mantener una reputación. Y creo que parte de lo que la gente acepta como garantías, además de la reputación, pues es una garantía real, ¿no? Una garantía que puedas tú ofrecer de forma tangible y que puedas realmente sostener a pesar de que en el negocio sea complejo ofrecer, ¿no? Claro, o sea, porque bien lo dices, la reputación, la ética profesional, la manera de trabajar, hay una frase, pero precisamente o sea, una empresa cuando empieza a trabajar y cuando empieza a tener reputación, pierde más quedando mal con un pequeño negocio que pudiera surgir. Al final o sea, no vamos a dejar de perder. Y eso yo creo que es algo que no lo ven. Y yo lo he hablado con algunos empresarios de otros sectores que dicen, claro, no voy a perder un negocio que me ha costado tanto construir por esto. O sea, ni siquiera lo veo solo por proteger tu inversión. No. Lo veo porque me estoy protegiendo yo. Porque si yo quedo mal, de algún modo pierdo más negocio, claro. Exactamente. Y hay que verlo frío como empresarios. O sea, ya en el grado en el que estamos, en el punto en el que está, por ejemplo, Urban Capital, que estuvo en Forbes, que estuvo en The Lifestyle, en el LA Times. Entonces dices, ya no tienes ese punto de poder dar un paso atrás y de quedar mal y de manejar. La reputación es algo importante. La primera garantía que tienen todos al comprar un remate es que tienen sucesión de derechos. Claro. Ya sea de la manera que se tenga, ya sea que yo sea dueño de la cesión, porque tú no puedes, por ejemplo, los clientes de Estados Unidos no pueden formalizar su cesión directamente a su nombre. Yo los represento y aparte hay contratos.
pero aquí está la sesión. Sí, claro, que esté debidamente apersonado quien tú quieres que te represente. También, exacto. Eso desde el punto de vista jurídico, pero incluso antes del tema jurídico es, aquí está la sesión, aquí está mi nombre. Cuando tú te pones a ver, muchas de las empresas que venden y de los apartados y esos no son dueños de la sesión y no te pueden vender la sesión. Ni siquiera tienen información, ni siquiera tienen acceso a los mismos expedientes, ¿no? Muchas veces lo hemos visto, nos ha tocado ver nos llegó el otro día una clienta que me decía, oye, es que la verdad es que ustedes son muy manchados, ¿eh? Porque esa casa yo ya la vi y ya me la ofrecieron y más barata. Ajá. Y tú así de, a ver, o sea, aquí en el archivo tengo yo la cesión de derechos, o sea... Sí, o sea, aquí está en mi mano. Aquí está en mi mano y está mi nombre, no sé cómo te la pueden dar más barata, o sea, digo, si quieres ir a perder 300,000 pesos, por favor, o sea... Si tú crees que es así, adelante, ¿no? O sea, sí, no te voy a detener tampoco. Justo, ahí es donde juegan contra la misma ignorancia, ¿no? Es complejo de compartir, pero pasa, ¿no? Ay, perdón. No te preocupes. Sí, exactamente. O sea, ahí viene algo bien interesante. Me acaba de pasar un caso, es un caso real, de un cliente que compró su sesión, te estoy hablando de eso hace como un año. Compra su sesión, logramos la dación con el deudor. Y yo creo que estaría bueno después tener un clip de eso, porque tengo hasta las fotos de cómo yo se la vendí. Una casa obviamente en un estado muy dañado. O sea, era una entrega inmediata. El cliente fue una entrega inmediata, me compró un buen precio, ganó dinero, la remodeló. Bueno, él no ganó, o sea, él la remodeló y se la quedó. Y está ganando ahorita dinero con la renta de esa vivienda, ¿no? Y está bien, él está a gusto rentando su vivienda. Pero eso fue hace mucho. Está dacionada, escriturada y todo. O sea, ya está regular, ya es una casa que mañana la compras con Infonavit o con cualquier crédito bancario, ¿no? O sea, ya está. Esa casa ya está. Y llega alguien y le toma foto a la casa y le empieza a publicar como un remate. Incluso en la foto se ven los dos. O sea sí. La foto que tienen ellos es una casa preciosa porque ya la remodelaron y como yo la vendí, pues obviamente una casa en un estado dañado, ¿no? Que al final es un remate y hay que entender eso. Claro. Entonces, en fin, la casa nueva esta pues genera mucha atracción para la gente porque pues está muy bonita. Entonces, algo bien interesante es que llega la publicación, la vemos y decimos, oye, ¿cómo es posible que estés vendiendo? Ya, esto ya rebasa el tema de hasta de fraude o hasta de ignorancia de lo que decíamos de las personas que venden cosas por catálogo y que también venden remates, ¿no? O sea, ya rebasa eso. Esto ya es... A ver, en registro público ya está escriturada a nombre de alguien más. En Baja California es muy fácil revisar el registro público. Te vas al registro público, te metes al sistema y en el mismo momento te sale. Ya está escriturada a nombre de alguien más. O sea, en el mismo día lo puedes revisar. Entonces dices, ¿cómo puedes tener ese nivel de cinismo de que nada más sí, claro. viste una lista muy vieja, una lista claro. de hace más de un año? Y viste esa lista de hace más de un año y ya concluiste con que, o sea, ya. O sea, le tomo foto y ya. Creo que la cartera vieja es el riesgo más grande. Que empieza a llegar cartera. El otro día me dijo, llegó un abogado y me dijo, oye, es que yo tengo una cartera que viene de un directo, que no sé qué. Me la muestra. Y yo, mira, para empezar, de estas 10 que estoy viendo aquí, yo ya compré 2 hace mucho y ya las entregué y ya están escrituradas. Esto que tienes es paper viejísimo, toilet. Sí, claro. O sea, esto ya no sirve. O sea, esto es muy viejo. O sea, nada de esto debe estar disponible. Y lo que debe estar disponible no ha de servir porque por eso está disponible. Y justo creo que esa es la labor que tenemos nosotros. O sea, yo, por ejemplo, a mí me llega gente y me dice, mándame tu cartera y es como, no funcionamos así. ¿Sabes? O sea, sí, no. Al final de eso es, o sea, jamás en la vida he compartido una lista. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no vas a dejar mentir, muchas veces ya ni siquiera nos metemos a la lista, ¿sabes? Sí. O sea, los mismos proveedores te mandan asuntos que saben que es bueno. ¿Por qué? Pues porque les compras al mes 2, 3, 4, las que tú quieras, ¿no? O sea, ellos saben que eres un comprador constante, por lo tanto, obviamente te mandan lo que ellos consideran que es que tiene un fit en tu producto, en tu modelo de negocio y que es muy probable que te lo quedes. Y en medida que creas esta relación con este ejecutivo o con este directivo del banco que al final del día su chamba es vender, ellos te filtran mucho. Te puedo decir, yo tiene más de 2 años que no veo una lista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mí me mandan las cosas de acuerdo a lo que ellos saben que yo compro. Sí. Y probablemente podemos tener el mismo asesor o el mismo ejecutivo y a ti te va a mandar unas cosas y a mí otras. A pesar de que somos el mismo cliente, él sabe que ese tipo de propiedades o ese tipo de remates son los que te gustan a ti y los que me gustan a mí. Entonces, no se trata de que te manden lo bueno, te mandan lo que
ti te conviene o lo que tu modelo de negocio adquiere constantemente, ¿no? Claro, sí. Yo sí reviso, fíjate, hablamos de las diferencias, ¿no? Sí. Yo sí reviso muchísimas listas porque el banco me manda cosas muy buenas, pero a precios muy elevados a los que yo estoy considerando comprar, o a lo mejor, Claro. o sea, modelos de negocios diferentes, ¿no? Sí. Entonces, yo sí prefiero escarbar desde la lista porque ahí encuentro cosas que para el banco no son importantes y para mí sí. Entonces, o sea, y el banco está de acuerdo. Oye, Claro. o sea, esto yo no lo considero como algo bueno, perfecto, yo sí. Entonces, o sea, te lo compro a un buen precio. Yo sí hago eso, pero al final digo, para entender y que el público entienda y conozca un poco acerca de prácticamente las garantías que se tienen y de los riesgos, y creo que en esta plática la retro para todos los inversionistas es resumida a que, bueno, los bancos te van a vender todo. Lo que ellos tienen te lo venden. Y está bien Esté porque como es su esté. derecho y está bien porque así funciona. Ese es el modelo de negocio al estilo Wall Street con el que empecé. Ellos para eso están hechos, para vender cartera y para movilizar el mercado desde ese punto de vista. Así funciona. Uno, ese es lo primero. El banco va a vender lo que sea, pero viene de un modelo financiero real y tangible. Si te venden algo bueno, pues está bien. Si te venden algo malo, pues es un riesgo. Pero de ahí viene quién te va a vender. ¿Qué hay que contemplar en los riesgos de quién te vende? A ver, ve su experiencia, no veas cuántas vende, ve cuántas entrega. Claro. Porque que te demuestre que ha hecho desalojos, que te demuestre que tiene la forma de entregar y que haga las cosas bien. Que te muestre que tiene que está personado en estos sesiones, en ciertos casos. Claro, o sea, se puede, mira, yo por ejemplo, o sea, sí, yo prácticamente todo lo que vendo es de mi cartera, pero también no digo que haya gente, y digo, porque al final queremos más buenos, ¿no? Queremos más gente buena. Sí. O sea, hay gente que va a ir empezando y que no va a tener el recurso para ser el dueño de los derechos. Claro. Pero sí que te esté vendiendo con conocimiento de causa. Y si no está personado, a lo mejor que pueda tener acceso al expediente. Eso es crucial y es... Acceso al expediente, acceso al registro público y acceso a la información. Esos son los datos más importantes que deberían de saber la gente. Y es justo, mira, le diste un punto bien interesante. Hace un par de semanas me preguntaban... ¿Cómo puedo identificar una empresa real, una empresa ética? ¿A dónde le puedo comprar? A que yo pueda comprar remates buenos. La realidad es que no hay empresas buenas o malas, ¿no? Hablando de bancos o de recuperadoras. No hay ninguna recuperadora que te venda basura. O sea, no hay una empresa buena o mala. O esta no porque esta vende puras cosas malas. O esta sí porque esta vende puras cosas buenas. La realidad es que donde tienes que buscar alguien o donde vas a encontrar seguridad no es en la empresa que te va a vender o en la recuperadora o en la financiera que te va a vender el remate. Lo vas a encontrar en la persona que te va a representar, la persona que te va a ayudar a revisar, a hacer una dictaminación. Nosotros acá le llamamos la investigación 360, ¿no? O sea, fíjate quién te va a representar, con quién te va a acompañar en el proceso y quién te va a dictaminar el asunto para que tú puedas comprarlo. Porque tú puedes comprarle a un banco y llevarte un 10 y puedes comprarle al mismo banco y llevarte un 0, ¿no? Espérate, le puedes comprar a un banco un 10 y ese 10 que tu abogado, tu mal abogado, lo convierta en un 0. Sí. O sea, y que el abogado no sepa lo que está haciendo y lo truene. O sea, claro. y que es horrible y pasa porque le recomiendan a abogados malos o abogados, no malos, sino, no quiero hablar mal, sino que no son familiarizados con el tema. Que no son expertos, ¿no? Al final del día tienes que tener mucha experiencia dentro del negocio porque es un negocio bien complejo, ¿no? O sea, a veces siento feo decir que es un negocio bien complejo, pero lo es. O sea, al final del día lo es. Y al final del día, justo es como en todos los negocios. Porque ¿a quién le pagan más? Al que resuelve mejores los problemas, ¿no? Claro. O al que resuelve problemas más difíciles. Y esto no es la excepción. Tú vas y encuentras un remate más barato si tiene un problema más difícil. Claro. Ahora, ¿dónde está realmente el negocio? En tener un equipo de especialistas que puedan solucionar problemas difíciles. ¿Por qué? Porque esos problemas difíciles son los que no va a agarrar nadie. Sí. Y esos
es donde van a bajar precios y ahí es donde vas a agarrar realmente un nicho de utilidades de buen riesgo, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, yo creo que esa es tu garantía. Tu garantía es definitivamente. que tú das un approach completo de todo y cumples hasta con más allá de la escrituración. Yo te lo he dicho, mira, yo llego a la toma de posesión y prácticamente escrituración y ya, ¿no? Y tú todavía les revendes la propiedad y eso es algo increíble y eso es una garantía que tus clientes tienen que no tienen conmigo. Conmigo tienen otro tipo de garantías, pero también son modelos de negocio diferentes, pero que al final son buenos negocios de remates. Correcto, bien lo dices, ¿no? El tema de las garantías. Nos tenemos que ingeniar, ¿no? O sea, tenemos que ingeniarla para ofrecer garantías en un negocio en donde es bien complejo encontrarlas. Muchas veces podemos ofrecerlas por medio del volumen, obviamente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te pueden meter un gol, pero si tú tienes 30, 50 balones en la cancha, pues puedes absorber un gol y decir, mira, muchas veces, y no me vas a dejar mentir, muchas veces tú estás dispuesto a absorber el error y perder tú a dejar que un inversionista pierda, ¿no? ¿Por qué? Porque hablabas hace un momento de la reputación, ¿no? Sí, Mil veces más prestigio empresarial. Hay veces que prefiere uno y en lo personal no nos ha sucedido y ojalá no nos pase ni pronto ni nunca. Y yo sé que ustedes también gestionan muy bien el riesgo, pero si llegase a suceder, tienes que estar dentro de tu estructura, dentro de tu modelo de negocio, tienes que estar preparado para absorber ese gol, ¿no? O sea, para devolver capital. Claro, para devolver capital y tienes que tenerlo considerado. Eso es un gran tema porque pues muchas veces cuando eres pequeño no puedes ofrecer esta garantía. Sin embargo, buscas otras garantías como una representación digna y pues basta, ¿no? En el tema jurídico. Que muchas veces, en lo personal, te voy a ser honesto, ese es nuestro fuerte acá. Que nosotros empezamos con dictaminaciones muy, muy robustas y así como son robustas, son costosas. Y aquí entra un punto bien interesante que muchas veces me acuerdo que al principio las personas que empezaron a trabajar conmigo me decían, es que Mike, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué haces todo esto si afuera hay un chorro de brokers que ya vendieron 3, 4, 5 y tú no has vendido? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Y muchas veces ellos no entienden que lo hacemos ¿por qué? Porque entendemos a la otra persona que está sentada enfrente de nosotros. No solamente entendemos el negocio, y eso es algo bien interesante. Cuando tú entiendes a la persona de enfrente, te das cuenta el valor que tiene ofrecer una garantía. Te das cuenta el valor que tiene o el valor que ellos ven en tu empresa por hacer más de lo que deberías hacer en este sector, por ofrecer más de lo que otras empresas están dispuestas a ofrecer, por poner tu palabra en la mesa o tu cara en redes sociales o tu cara en la revista o ponerle rostro a este negocio. Pues es complejo cuando es un negocio con pocas garantías. Si tú te ingenias para hacerlas, realmente eso es lo que la gente percibe y por lo cual están acá y no en otros lados. Sí, lo que respalda toda la operatividad, ¿no? Correcto. O sea, y lo dices bien, mira, o sea, independientemente de que si se hace una devolución de capital, de que si al cliente le dices, ¿sabes cuál es incluso una garantía? Tan solo desde antes de que compre. Tu garantía está desde antes que compras porque tú vienes conmigo y yo te vengo y te digo, estos son tus riesgos, estas son tus garantías, te puedo prometer esto no te lo puedo prometer. Oye, es que yo tengo una necesidad de que en un año voy a vivir en el inmueble. No compres. Claro. O sea, no compres. Definitivamente. Desde ahí vienen las garantías, desde el antes de comprar. Porque desde ahí agradecen y digo, o sea, funciona así, funciona así, funciona así. Riesgos, garantías, retornos, listo. ¿Funciona para ti? ¿Sí o no? ¿No? Al final del día. No funciona, perfecto. No es para todos. O sea, no es todo el producto para todos. O sea, y aprender a no venderle a cierta gente es parte de incluso ese prestigio y esa garantía que dices, gracias porque no me vendiste, porque por más que yo quería, iba a comprar algo que me iba a meter en un problema. Entonces, definitivamente no tienes por qué, o sea, y yo creo que eso habla de por qué estamos en el éxito de donde estamos. Y éxito me refiero, no es solamente capital y lo que pueda hacer. Éxito de que la gente tiene un buen apercibimiento de nosotros, o sea, nos entiende y nos siente bien y dice, Urban Capital, Mike Ramírez, o sea, ustedes, o sea, también la gente los sigue y los ama, ¿no? O sea, y la verdad dice, ay, qué buena onda son ellos, o sea, ellos trabajan muy bien. A nosotros nos ven un poco más institucionales porque así lo quisimos ser, pero en ambos sentidos
pues nos respetan, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de algo bien interesante. Y sí, mira, lo comentas ahora y justo parte de la estrategia que nosotros tenemos es un poco más global en el aspecto, te voy a decir en qué aspecto, en el aspecto de que sabemos que hay una gran falta de educación de este sector afuera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que al principio veía yo, ¿por qué no vendo yo los remates si lo estoy haciendo bien? Uh-huh. ¿No? Estoy hablando de hace varios años, ¿no? Y volteaba a ver allá y decía, pues ¿será que me pongo a vender preventas o anticipos? Porque pues, yo veo que ellos venden mucho y nosotros no. Entonces, creo que ahí fue donde nació todo este tema, todo este movimiento de Loco Remates, en justamente entender que lo que hace falta afuera es educación, es más pues sí, más producto de educativo, ¿no? Y justo en este nicho, ¿por qué? Porque yo hace 8 años hace 10 años empecé a buscar contenido y no existe contenido realmente que hable realmente del negocio. Puedes encontrar mucho contenido estrictamente jurídico, sí, que en primera te va a dormir y en segunda, pues no te va a servir de mucho porque si tú no eres abogado no vas a saber cómo aplicarlo, ¿no? Ahora, muchas veces también a nosotros nos tiran hate, ¿por qué? Porque viene el abogado y me dice, es que no se dice así. Uh-huh. Es como de, hermano, y si están viendo esto, realmente este contenido, el contenido que hacemos nosotros en el canal de Loco Remates, no es un contenido educativo jurídico. Este contenido no es para abogados, es para gente que está interesada en invertir en remates y lo que quieren es entenderle al abogado. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces bien dicen que el león cree que todos son de su condición. El abogado habla como abogado y a menos que sea una empresa o un abogado como tú que tiene contacto con el cliente, que entiende el mundo pues prácticamente el mundo comercial. Sí, que es más vendedor que abogado. Que es más vendedor que abogado, exacto. Uh-huh. No puedes realmente hablar y menos de un tema tan complejo con términos jurídicos. No, o sea, lo vas a dormir cliente, ¿no? o lo vas a espantar. Exacto. Al final, en resumen, hay que comprar remates, que es un gran vehículo de inversión. Definitivamente. Si quieres invertir en algo, o sea, no en una propiedad específicamente, si realmente lo que quieres es empezar a movilizar tu capital, es un vehículo. Es un gran vehículo. Incluso ahorita que está de moda mucho NFTs y todas estas cosas, somos mucho más seguros que eso. Pero el problema es que no estamos conectando muchas veces con el modelo del tipo de personas que invierten en ese tipo de criptos y de otros tipos de modelos así, que no son malos, no estoy diciendo que sean malos, pero en muchos sentidos somos muy parecidos y tenemos las mismas garantías o hasta mejores. Porque ahí sí corres riesgo de perder todo tu capital. Claro, ¿no? El cripto, el NFT, incluso la bolsa, ¿no? O sea, hay muchos vehículos que son mucho más populares. Y justo creo que parte de lo que estamos haciendo acá en Locos de Remates es eso, ¿no? Popularizar. Es popularizar. Nosotros lo que queremos es que explote esto. Y yo creo que ya explotó una demanda. Ahora nada más es poder conectar con toda la gente y con todos los medios y que no tengamos que estar yendo a todas las oficinas. Como ahorita, por ejemplo, yo que estoy aquí en Ciudad de México y que luego voy para Cancún y que luego voy para... O sea, empiezas a tener... Dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos. Tengo un cliente de Chicago que no lo conozco. O sea, no lo conozco. O sea, todo se hizo por teléfono. O sea, fue así. Nos mandó generales, nos mandó todo. Prácticamente se hizo todo y fue muy práctico. Así deberíamos de hacer. Para eso hay que ofrecer esas garantías, pero para eso hay empresas como nosotros y creo que es el parte de animarse a invertir en remates y animarse a saber que lo que les ofrecen es bueno y eso sí, no caer en ese, en esa parte donde dicen, oye, me estás ofreciendo, pues claro, o sea, si yo te ofrezco ahorita mi iPhone, que ya viste que sirve, te lo ofrezco por $1,000, pues imagínate, tú me vas a decir, sí te lo compro. Y vas a decir, pues es un gran negocio. Pero a lo mejor te vendo algo que no sirve, ¿no? O a lo mejor ya le vendí ese mismo iPhone a otras personas, ¿no? 20 personas, exacto, ¿no? O sea, se trata de realmente no estás haciendo, o sea, eso es lo que pasa. Y mucho en las redes sociales, en lo que es Facebook, Instagram o incluso las páginas de internet, pues ves remates que dicen 300,000 y es un departamento en Polanco de 10 millones. O sea, sí es remate, pero, o sea... Sí existe, pero no es un negocio, que va a ser redituable, ¿no? O sea definitivamente hay que saber, y esto es algo que, pues sí, al final del día, si lo quieres hacer tú, tienes una larga
una larga lista de tareas que tienes que aprender y cosas que tienes que aprender para poder hacerlo seguro. Sin embargo, si tú no quieres tomar esa curva de aprendizaje completa, puedes acercarte a una empresa seria, puedes acercarte conmigo, puedes acercarte con Urban y con muchas otras, ¿no? Hay muchas otras. Lo malo es que estamos aislados. Es poco la apertura. Muchas veces nos acercamos con otras empresas y no hay apertura, ¿no? Porque nos vemos como competencia. O algunas empresas piensan que somos competencia. Y la realidad es que lo hemos hablado varias veces, Luis. Nosotros no somos competencia. La competencia es la gente que hace el negocio mal, ¿no? Definitivo. Yo tengo un cliente, bueno, es prospecto, todavía no cerramos, pero yo tengo un cliente que no creía en Urban Capital, pero te creyó a ti. Cuando vio que hicimos un desalojo juntos, él dijo, Mike Ramírez, y nos lo dijo, yo estoy aquí sentado porque yo creo en Mike Ramírez. Entonces, hay que unirnos. Y hay que unirnos y hay que hacer, y como dicen por ahí, ¿no? Los buenos somos más. Entonces, hay que comprar remates hipotecarios, hay que saber con quiénes son los buenos. Aquí hay 2 ejemplos de personas que lo están intentando hacer bien, lo estamos haciendo bien, y que definitivamente su capital está respaldado con nosotros y que nos respalda la reputación y el prestigio profesional que durante años se ha ido trabajando. No lo pudiste decir mejor, Luis. Y por otro lado también, es un negocio bien, bien abierto. Nosotros estamos siempre abiertos a escuchar nuevas empresas, nuevas ofertas. Si tú tienes una empresa y estás interesado en que nosotros, ojo, también evaluemos lo que haces, porque también no puede venir acá cualquier empresa, sino tenemos que nosotros validar que efectivamente vamos a... Sí, si bien no recomendar, porque al final del día en este negocio lo único que pone las manos al fuego por sí mismo es uno, ¿no? Claro. Y eso, pues que sí sea súper claro, ¿no? O sea, al final del día yo veo tus prácticas, me parecen aceptables, sin embargo, pues tampoco pondría el fuego por nadie, ¿no? O sea, pongo las manos al fuego por mí. Eso te iba a decir. O sea, al final tú o sea, me estás invitando y todo en ese bien, pero y estaría interesante invitar a esas empresas que piden apartados. También estaría interesante ver su punto de opinión, ¿no? Ver su punto de opinión y ver que pues cómo es lo que hacen. O incluso otras empresas que también sean, que se consideren éticas, ¿no? Y bien, adelante. Este foro está abierto para eso. Y bueno, sin ya quitarles mucho más tiempo, la verdad es que yo podría... Como lo hemos hecho muchas veces, Luis, tenemos una entrevista ahorita, Tenemos una entrevista ahora, entonces podríamos quedarnos más horas aquí hablando, pero prefiero más bien hacerlo en otra ocasión, que podamos volver a reunirnos y hablar de muchos otros temas que normalmente hablamos en el día a día, ¿no? Muchas gracias por asistir, muchas gracias por darnos y regalarnos tu tiempo aquí, por compartirlo con esta audiencia, y definitivamente pues van a seguir viendo a Luis por acá. Con los desalojos. Gran amistad, gran empresa. La verdad es que los admiro mucho como empresa. Son realmente un ejemplo que, como te lo dije hace rato, una empresa que yo en algún punto dije, algún día voy a ser así. Y míranos, estamos aquí sentados como amigos. Lo que es la vida, ¿no? Definitivo. Un placer tenerte acá. Gracias por todo lo que compartes. Y bueno, Locos de Remates. Muchísimas gracias a ti, a tu programa, y básicamente pues hay que seguir haciendo inversiones juntos, porque unidos vamos a lograr que la gente compre algo bien y un buen producto y gane mucho dinero, que al final es lo que queremos. Justo. Sí, todos ganar dinero. Y es parte de nosotros lograr que esta industria evolucione, ¿no? Gracias por estar aquí en Locos de Remate. Cuando los locos seamos más, ellos serán los locos. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Locos de Remate Podcast. Si te gustó y quieres que te llegue una notificación cuando suba más episodios, suscríbete en la campanita. Si quieres tener más información sobre negocios inmobiliarios y remates hipotecarios, o simplemente saber más de mí, sígueme en mis redes sociales. En la descripción de este episodio te dejaré todos los enlaces. Este episodio fue patrocinado por Bloom M2, quienes como empresa comercializamos sesiones de derechos y brindamos servicios de representación jurídica, remodelación, venta directa y asesoría especializada.